Lecturas de la 17ª semana del tiempo ordinario, viernes 4 de agosto de 2023. Dios nos enseña a obedecer sus mandatos. Jesús nos enseña a creer en su palabra. Gracias por suscribirte. Y por favor, comenta el Evangelio. Del libro del Levítico. El Señor habló a Moisés. Estas son las festividades del Señor, las asambleas litúrgicas que convocaréis en las fechas señaladas. El día 14 del primer mes, al atardecer, es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes ácimos, dedicadas al Señor. Comeréis panes ácimos durante 7 días. El primer día os reuniréis en asamblea litúrgica y no haréis ningún trabajo servil. Los 7 días ofreceréis al Señor oblaciones. El séptimo os volveréis a reunir en asamblea litúrgica y no haréis ningún trabajo servil. El Señor habló a Moisés. Di a los hijos de Israel: cuando entréis en la tierra que yo os voy a dar y seguéis la mies, llevaréis al sacerdote una gavilla como primicia de vuestra cosecha. Este la balanceará ritualmente en presencia del Señor para que os sea aceptada. La balanceará el sacerdote el día siguiente al sábado. A partir del día siguiente al sábado, en que llevéis la gavilla para el balanceo ritual, contaréis 7 semanas completas. Contaréis 50 días hasta el día siguiente al séptimo sábado, y ofreceréis una oblación nueva al Señor. El día 10 del séptimo mes es el día de la expiación. Os reuniréis en asamblea litúrgica y ayunaréis y ofreceréis al Señor una oblación. El día 15 de este séptimo mes comienza la fiesta de las tiendas dedicada al Señor y dura 7 días. El día primero os reuniréis en asamblea litúrgica. No haréis trabajo servil alguno. Los 7 días ofreceréis al Señor oblaciones. Al octavo volveréis a reuniros en asamblea litúrgica y ofreceréis al Señor oblaciones. Es día de reunión religiosa solemne. No haréis trabajo servil alguno. Estas son las festividades del Señor, en las que os reuniréis en asamblea litúrgica y ofreceréis al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas, sacrificios de comunión y libaciones, según corresponda a cada día. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 80. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Acompañad, tocad los panderos, las cítaras templadas y las arpas. Tocad la trompeta por la luna nueva, por la luna llena, que es nuestra fiesta. Porque es una ley de Israel, un precepto del Dios de Jacob, una norma establecida para José al salir de Egipto. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo,
capítulo 13, versículos 54 al 58. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Cuando el niño Jesús cumplió 40 días, fue presentado en el templo, según la ley de Moisés, y ofrecieron por él un par de tórtolas, según está escrito en la ley. Al sanar un leproso, Jesús lo manda a los sacerdotes para presentar la ofrenda prescrita por la ley. Se podrían multiplicar semejantes ejemplos, demostrando que Jesús nació en un pueblo que tenía una religión muy organizada, con autoridades religiosas, fiestas, ideas bien precisas sobre lo que agrada a Dios. Estas leyes y ceremonias formaban un cuadro estrictamente codificado en que no había cabida para la anarquía. En Israel, como en todas las sociedades primitivas, la religión se unía estrechamente con el orden social y la cultura. Así los sacerdotes eran competentes para diagnosticar la lepra. Y por esto, las sociedades primitivas son conservadoras, pues consideran que Dios ha fijado el orden vigente y éste debe mantenerse siempre así. En Israel, sin embargo, a diferencia de los demás pueblos, los sacerdotes y profetas sabían que la historia está en marcha, y por esto hubo un progreso de sus leyes civiles y religiosas, más que en cualquier otro país. Pero en tiempo de Cristo, el conservadurismo logró prevalecer, preparando así la ruptura con los cristianos, pues mientras los judíos se aferraban a la observancia de la letra de la ley, Pablo decía que esta ley era propia de la cultura judía y no se debía imponer a los cristianos de otras razas. Y también Juan demostraba que Jesús había creado un mundo nuevo en que no cabían las prácticas antiguas. Sin embargo, estas leyes están en la Biblia. Si bien nos cuesta algún esfuerzo leerlas, sacaremos de esta lectura doble provecho. Veremos cómo Dios educó a su pueblo durante siglos a partir de la cultura propia de ese pueblo. Estas leyes no fueron dictadas por Dios desde el cielo, sino que fueron elaboradas por Moisés y después de él por los sacerdotes a cargo de la conducta religiosa del pueblo. Por muy antiguas y a veces anticuadas que sean esas leyes y prácticas, inspiran al cristiano que las leen con fe. Reflexiones nuevas referentes a lo que Dios nos pide hoy día en la Iglesia. La mayoría de las leyes de la Biblia están en este libro del Levítico, en los Números y en el Deuteronomio. Al Levítico se le nombró así porque contiene leyes
que los sacerdotes de la tribu de Leví debían conocer, practicar y enseñar, y contienen 3 grandes partes. Ley de los sacrificios, que va del capítulo 1 al 8. Ley referente a lo puro y lo impuro, que va de los capítulos 11 al 15. Y ley de la santidad, capítulos 17 al 26. El Levítico fue redactado en forma definitiva durante el destierro a Babilonia. Jesús ha perdido a sus familiares, pero ha encontrado a sus verdaderos hermanos. Desde el día en que nos comprometemos en la obra de Dios, nos toca descubrir hermanos y hermanas, y a una madre, María, de la que el Evangelio dice: dichosa eres por haber creído que de cualquier manera se cumplirían las promesas de Dios. Jesús, empero, no dice: ese es mi Padre, pues Padre hay uno solo, y está en el cielo. La Iglesia nunca dudó de que María hubiera sido siempre virgen, y Jesús fuera su único hijo, como es el único del Padre. ¿Por qué, pues, se habla aquí de sus hermanos y hermanas? Primero digamos que en hebreo se llama hermano a cualquier pariente. Lo podemos leer en Génesis capítulo 14, versículo 14. Para evitar las confusiones, se usaban varios modismos. Si se tratara aquí de hermanos verdaderos, hijos de María, al nombrarlos junto a ella, el Evangelio debía decir: tu madre y los hijos de tu madre están aquí. Esta era la única manera correcta de expresarse en aquel tiempo. Luego recordemos que en la primera iglesia, en el tiempo en el que se escribían los evangelios, había un grupo influyente integrado por la parentela de Jesús y sus paisanos de Nazaret. A estos los llamaban en forma global los hermanos del Señor, y uno de ellos, Santiago, era obispo de la comunidad de Jerusalén. El Evangelio no los celebra mayormente, más bien recuerda que tardaron mucho en creer en Jesús, a pesar que hubiera vivido tantos años a su lado. Pero al hablar de ellos o de tal de ellos, los designan con el nombre que les daba la comunidad: los hermanos del Señor, o bien fulano, hermano de Jesús. Señor Jesús, tú nos concedes lo que con fe te pedimos. A ti abrimos nuestro ser, las ganas de vivir, el despertar. En tus manos ponemos nuestros miedos y nuestras ilusiones. En tus ojos ponemos la sinceridad de nuestra búsqueda. En tu camino quiero dirigir mis pasos. Óyeme, Señor. Oye mi voz, tú que eres bueno y alientas mi vida, que busca en ti luz y calor. Amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén.